Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, en este video les voy a mostrar cómo podemos realizar los cálculos para cámaras de inspección de un proyecto de instalación de alcantarillado. En esta oportunidad voy a utilizar una de las nuevas actualizaciones de la planilla de instalaciones de alcantarillado, en donde vamos a mostrar de una forma más ilustrativa cómo poder calcular cada una de las cotas de estas cámaras y también cómo tomar en consideración estas medidas para que podamos ilustrarlo en el plano. Así que si quieren ver todos los detalles, acompáñenme en este video. Bien, lo primero que tenemos que destacar es que en todo proyecto de instalación de alcantarillado, estamos hablando de un proyecto domiciliario, tenemos que tener presente la solución primero en planta. Aquí estoy mostrando la isometría. La solución en planta siempre va a estar en la misma lámina, o en este caso es un proyecto más grande, así que se encuentra en una lámina diferente. Este es un proyecto de un colegio. Entonces, lo que queremos saber representar y calcular son las cotas de las cámaras de inspección. Entendiendo de que en ciertas cámaras de inspección vamos a tener dos tramos diferentes en los cuales vamos a llegar a esa cámara y eventualmente saldremos por una cota de salida que conectará a una siguiente cámara de inspección. Entonces, para representar esta información de una forma mucho más ilustrativa y más clara de poder entender, vamos a regirnos por esta isometría, que es la misma que tenemos en el proyecto. Y para optimizar un poco el tiempo de este video y no hacerlo tan largo, vamos a mostrar cómo se realizan los cálculos para ciertas cámaras de inspección. No del proyecto completo, sino que de las cámaras de inspección más fáciles de determinar, que son las primeras. Bien, entonces vamos a determinar cuál sería la cota de la siguiente cámara, habiendo señalado cuál es la información de las cámaras anteriores. Entonces vamos a tener que ilustrar también la información del tramo de tubería que conecta ambas cámaras de inspección. Entonces vamos a mostrar también el nuevo contenido de la actualización 3.0 de la planilla de instalación de alcantarillado, que de hecho aquí arribita les voy a dejar el enlace donde van a poder encontrar todos los contenidos de las versiones anteriores y de esta nueva versión. Entonces, en esta sección vamos a dirigirnos a esta parte donde dice cálculo de cotas para cámaras de inspección. Vamos a hacer clic y acá nos vamos a dar cuenta de que hay distintas soluciones para casos donde conecto una cámara con otra de forma lineal. Tenemos este sentido en donde se puede verificar la información que nosotros vamos a ir ingresando de forma manual solamente en las secciones que tenemos esta simbología, y en las otras celdas se van a realizar los cálculos de forma inmediata porque ya vienen con una fórmula. Y también se va a representar de una forma un poco más gráfica para que se pueda entender cuáles son los puntos de cada cota. Hablamos de cotas de radial de entrada y cota de radial de salida. La cota de radial de entrada vendría siendo el punto más alto en la parte inferior de la cámara de inspección, y después a continuación continúa la cota de radial de salida. El punto más alto de la cámara de inspección sería la cota de anillo o cota de terreno, que no son las mismas pero a veces coinciden. En este caso, para hacerlo más ilustrativo, vamos a hablar de cota de anillo. Esta sería una solución lineal. Hay otro tipo de soluciones, que es la que vamos a implementar, que de hecho estuve haciendo unas pruebas. De todas formas, esto lo vamos a limpiar para que podamos hacer el cálculo desde cero. Hay una ilustración donde tenemos dos cámaras de inspección que van a llegar a una cámara en común y eventualmente tendremos una salida. Por lo tanto, tenemos que saber representar cuál va a ser la cota de radial de entrada más baja para posteriormente saber cuál va a ser la cota de radial de salida. Entonces nosotros tenemos que saber cómo conseguimos la dimensión de esa cota de radial de salida. Y el último caso, que también se suele ver con bastante regularidad, es cuando hay tres cámaras de inspección que van a tener en común una cámara de inspección que posiblemente puede ser más grande. Eso depende del proyecto. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que siempre va a haber una cota de radial de salida. Así que vamos a ilustrar, según los datos del proyecto, cómo se utilizarían estos contenidos. Cabe destacar de que acá hay nuevos botones, los cuales voy a explicar en qué consiste, ya que en las versiones anteriores no estaban incluidos. Esto es algo nuevo de esta nueva versión, que básicamente tenemos el botón para minimizar o ampliar el espacio para poder trabajar y para poder utilizar esta planilla. Segundo, tenemos el botón de limpiar, que esto ya estaba anteriormente, pero ahora
está con esta nueva simbología. Vamos a limpiar de hecho. Y van a aparecer estos mensajes. Esto es básicamente por si queremos retractarnos de limpiar el contenido. En la versión anterior no se podía hacer eso. Entonces acá, por ejemplo, digo que no. Y me va a indicar de que tengo que revisar con anticipación el proyecto. Ahora, si estoy de acuerdo en limpiar el contenido, sencillamente doy clic acá en sí. Y acá me da el mensaje de que se limpiaron los contenidos. Y pueden darse cuenta de que acaban de limpiarse todas las celdas donde está esta simbología de la manito, donde indica que se tiene que ingresar la información de forma manual. Y por último, estos dos botones, que es básicamente la sección donde vamos a ingresar la información y eventualmente la queremos dejar registrada, más que nada para tener un alcance de lo que se realizó en el proyecto. Bien, tenemos este formato y también tenemos este formato que todavía no aparece nada, pero después lo voy a mostrar para que vean de qué se trata y también qué botón hay que presionar para que se pueda guardar la información. Bien, vamos a volver presionando ese botón. Bien, en primer lugar vamos a reconocer si es que esta información de la cámara de inspección número 4 corresponde a lo que se menciona acá. Aquí cabe destacar de que las cotas están representadas con 2 decimales después de la coma. Las cotas siempre se miden en metros. Por lo tanto, acá tengo no una cota de radial de entrada 1, 99 metros, punto 56, que equivale a 56 centímetros. Mi experiencia trabajando con este tipo de proyectos es que lo mejor es tratar de trabajar siempre al milímetro, o sea, trabajar con 3 decimales. Y entonces, para ser un poco más preciso, siempre la recomendación es trabajar al milímetro. Aquí en este proyecto se representaba al centímetro en lo que refiere a la precisión. Bien, quiero corroborar si es que esta cota de radial de entrada que dice 1 es 99.56 y la cámara de inspección que proviene de este punto, aquí me doy cuenta que tengo acá un número 1, entonces tengo que verificar de que acá efectivamente tengo las cotas adecuadas para llegar a esa información. Ahora, para facilitar un poquito la lectura de lo que estamos visualizando acá, vamos a cambiar el color de este layer a un color negro para que ustedes en pantalla lo puedan ver con mayor claridad. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ilustrar esta información. Esto lo vamos a dejar acá en la mitad. Vamos a achicar un poco la visual y esto lo vamos también a dejar en la mitad de la pantalla. Entonces, me interesa ir registrando la información que vamos a ir anotando. Por lo tanto, como tengo la información de una cámara de inspección que conecta con 2 cámaras anteriores, el caso que voy a aplicar en esta situación va a ser el que está en la sección del medio, ¿bien? Donde tenemos 2 cámaras de inspección que van a llegar a una en común. ¿Bien? Esto es lo que yo voy a utilizar. Entonces, primero voy a ingresar el nombre de las cámaras de inspección. Tengo la cámara de inspección número 5 en este caso. ¿Bien? Entonces, vamos a registrar acá el nombre. Vamos a agrandar esto un poquito para que se pueda ver mejor. Y colocamos cámara de inspección número 5. Y vamos a colocar la información que aparece acá en el plano. Entonces tenemos cota de anillo 100.05. Presionamos Enter. Automáticamente me va apareciendo la altura, pero tenemos que registrar también las cotas de radial de entrada y cota de radial de salida para las primeras cámaras. Tengo 99.10 y cota de radial de salida 99.08. Aquí lo que me está haciendo entender la planilla es que cuando yo voy registrando la información, automáticamente hay ciertos valores que se calculan de forma inmediata. Pero también yo quiero poder enseñarles cómo se determinan estos valores. Por ejemplo, la altura es básicamente la diferencia que se produce entre el punto más alto de la cámara, que es la cota de anillo, y el punto más bajo, que es la cota radial de salida. Por lo tanto, si yo resto 100,05 con 99,08, me da un total de 0.97 metros. ¿Bien? Esa es la diferencia entre ambos valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a registrar también la información de ese tramo. Entonces, de longitud del tramo 1 corresponde a la información que voy a registrar para la cámara de inspección 1, que sería esta que está ubicada acá. Bien, entonces, vamos a colocar en longitud 6.3 y la pendiente un 3%. Eso va a hacer que automáticamente se vaya ingresando la información que tenemos en esta parte. Tengo cota de radial de entrada del tramo 1, tengo 98.89.
Ahora vamos a ingresar la información de la otra cámara de inspección. Entonces vamos a dirigirnos a esta otra cámara, que sería la cámara de inspección número 4. Entonces vamos a registrar esa información. Colocamos acá cámara de inspección número 4. Tenemos una cota de anillo de 100.05, una cota de radial de entrada de 99.65 y cota de radial de salida de 99.63. Vamos a indicar cuánto es la información de su tramo, son 16. Acá vamos a colocar en la longitud del tramo 2, 16.10 y la pendiente de un 3%. Ahora tenemos que ver cuál va a ser la diferencia entre cotas de radial de salida y cotas de radial de entrada de la misma cámara de inspección. Generalmente se puede trabajar con una diferencia de 2 centímetros, aunque eso puede aumentar dependiendo de cómo se va a llevar a cabo el proyecto. De todas formas, esta información aparece en la norma 1105, para ser más exacto en la página 14, donde se menciona en el punto 7.3.3 que dice que la autoridad competente puede autorizar un desnivel menor que 2 centímetros en casos debidamente justificados. Y en el punto anterior se menciona que el desnivel que se debe adoptar es el mayor de los determinados en el punto 7.3.1, en donde en todo caso el valor que se adopte debe ser mayor o igual a 2 centímetros. Aquí estamos hablando del desnivel que se produce dentro de las cámaras de inspección. Entonces se menciona que siempre tiene que haber una pendiente favorable al escurrimiento dentro de la propia cámara de inspección para que las aguas puedan ir evacuando dentro de esta misma. Y generando un desnivel de 2 centímetros se puede producir esa pendiente. Así que aquí podemos justificar esa mención. Aquí por defecto vamos a colocar 0,02, que sería el desnivel. Y ahora vamos a ingresar la información de la cota de anillo de la siguiente cámara. La siguiente cámara, que es la cámara de inspección número... Vamos a colocar acá, esto es número 4. Aquí, bueno, hay un pequeño alcance de que esta cámara de inspección y otras más tienen el mismo nombre. Así que vamos a definir esta como una cámara de inspección número 3. Importante que también reconozcamos que el proyecto a veces se tiene que revisar para poder eventualmente generar todas las correcciones correspondientes. Aquí nos podemos dar cuenta de que hay un nombre que se repite, así que eso se modifica. Y también hay que corroborar que las cotas de las siguientes cámaras sean las correctas. Esto se realiza a través del cálculo que les voy a mostrar a continuación. Vamos a registrar primero si la cota de anillo de esta cámara de inspección sería 100,05. Ahora bien, vamos a verificar si es que toda la información corresponde a los antecedentes que nos está entregando esta isometría. Tenemos cota de anillo 100.05, eso es un dato. Ahora, la cota de radial de entrada del tramo 1 nos dice 98.89. Según los cálculos, y acá tenemos 99.56. Ahí tenemos la primera discrepancia. Por eso es importantísimo realizar los cálculos previamente. No solamente quedarse con lo que el proyecto tenga en su momento. Porque recuerden que muchas veces cuando nosotros trabajamos como proyectistas, revisamos proyectos que ya vienen con cierta información. Ahora, si nosotros hacemos el proyecto desde cero, estos problemas generalmente no suceden. En este caso es un proyecto que nos llegó, esto es un borrador que tengo de un proyecto de muchos años atrás y estoy utilizando un borrador. Acá vamos a verificar la cota de radial de entrada del tramo 2, que es 99.15. Recordemos que aquí se están abreviando al centímetro y aquí tengo 99.147. Si lo redondease a 2 decimales, sí, coincidiría con 99.15. Pero aquí encuentro un problema. Resulta que dentro de estas dos cotas tengo 98.89 y 99.147. Resulta que la más baja es 98.891 para ser más preciso. Y en esa cota nosotros hacemos la diferencia de 2 centímetros. Por lo tanto, la cota de radial de salida, que va a ser el punto más bajo, va a ser 2 centímetros más bajo que la cota de radial de entrada 1, que es 98.89. Entonces, aquí se genera una discrepancia, porque resulta que según el proyecto que nos entregaron, la cota de radial de salida es 99.13, pero eso se aplica porque la cota 1 es más alta, según lo que se menciona acá. Pero acá, mediante los cálculos, acabamos de verificar de que en este tramo, que es de 6 metros con 30 centímetros y una pendiente de un 3%, yo no llego a una cota de 99.56.
Ahora les voy a explicar por qué es 98.891 y no 99.56 como es lo que me marca acá en el proyecto. Bien, entonces vamos a mostrar cómo se realizaría el cálculo para determinar que efectivamente la cota de radier de entrada 1 de esta cámara de inspección es 98.891. Bien, así que vamos a verificar y les voy a mostrar cómo es que se realiza el cálculo. Bien, aquí yo tengo una ilustración, hice un paréntesis y ahora les voy a mostrar cómo se realizan los cálculos en una hoja diferente. Esto es solamente una imagen de las cotas que obtuvimos gracias a la planilla. Entonces, quiero destacar lo siguiente. Quiero destacar cuál va a ser el valor de esta cota de radier, que sería la cota de radier del tramo 1, considerando la longitud de 6.3 metros con una pendiente de un 3% y también considerando que la cota de radier de salida es 99.08. Entonces yo tengo que utilizar esas informaciones para poder establecer el valor de esta cota de radier. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Generalmente, cuando nosotros tenemos una cota de radier de salida, tenemos que saber que la pendiente de una instalación de alcantarillado siempre debería ser favorable al escurrimiento. Por lo tanto, esta cota de radier de entrada siempre tiene que ser más baja que la cota de radier de salida de la cámara que está hacia atrás. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente a la cota de radier de salida, vamos a colocar acá cota de radier de salida, le restamos la diferencia de altura que se va a producir entre ambas cámaras de inspección. Esto es una ilustración que está expresada como una isometría, pero si yo tuviese la cámara de inspección sería algo como esto, que viene con una tubería y eventualmente si yo tengo las mismas cotas de anillo significa que las cámaras de inspección se van a encontrar a una altura de este tipo. Bien, van a mantener siempre la misma altura. En profundidad va a ir aumentando, por eso yo acá tengo una altura de la cámara de inspección número 1 en esta ilustración, es de 0.97 y acá tengo 1.179. Va aumentando la profundidad. Bien, en este caso se expresa como altura, pero es profundidad. Entonces resulta que aquí en la primera cámara de inspección tengo una cota de radier de salida de 99.08. Y tengo que descontarle, o mejor dicho, tengo que restarle a esa cota esa diferencia de altura que se va a producir producto de estos datos, que sería la longitud y la pendiente. Cuando hablamos de pendiente, hablamos de un desnivel que se produce a lo largo de una distancia. Si yo tengo un 3% de inclinación, significa que por cada metro que yo avance de forma horizontal, voy a tener un descenso de 3 centímetros, que eso en metros sería 0.03. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá nosotros? Lo que nosotros tenemos que considerar es que sé que voy a tener por cada metro un descenso de 0.03 metros. Por lo tanto, en el fondo lo que yo tengo que hacer es multiplicar 6.3 metros multiplicado por 0.03, que sería la cantidad de metros que estoy descendiendo por cada metro. Entonces, como estoy considerando que acá tengo la longitud, y acá lo estoy multiplicando por este valor, que en realidad este valor es la pendiente, pero dividido en 100. O es lo mismo que decir que la pendiente en porcentaje lo representamos en factor numérico. Y eso significa que estos 3% se va a representar en 0,03. Eso significa que si yo trabajase, por ejemplo, con una pendiente de 2.68%, en realidad lo que yo tengo que hacer es considerar 0.0268, porque represento el valor de la pendiente en porcentaje en un factor numérico, en donde en realidad lo que estoy haciendo es dividir esa pendiente en porcentaje, lo divido en 100, y ahí se representa en factor numérico. Entonces, en el fondo, yo tengo 6.3 metros por 0,03, realizo la operación matemática. Entonces, como estoy usando Excel, puedo apoyarme de eso. Coloco 6.3 por 0.03 y me da un total de 0.189 metros. Entonces, eso es lo que yo tengo que restarle a la cota de radier de salida de la primera cámara. Entonces, en el fondo, yo tengo acá 0.189 que debo restar. Entonces, tengo acá 0.189
189. Entonces esa diferencia de altura es lo que yo debo de restar para obtener la cota de radial de entrada de la siguiente cámara. Y en ese caso voy a tener lo siguiente. Vamos a considerar en este caso 99.08 menos 0.189. Y tengo 98.891, que corresponde a la información que tenía en la planilla por defecto en los cálculos. Si quisieran corroborar con datos un poco más concretos o más específicos, podemos hacer también otro ejemplo. Supongamos que yo acá vamos a considerar una cámara de inspección. Vamos a decir que esta es una cámara de inspección número 1. Y vamos a llegar a otra cámara de inspección. Sería la cámara de inspección número 2. Supongamos que también la longitud que separa ambas cámaras es de 10 metros. Y tiene una pendiente de un 3%. Entonces, si yo tengo 10 metros, significa que esa diferencia de altura que se va a producir entre ambas cámaras de inspección, o sea, el punto más bajo de la cámara de inspección anterior, que es la cota de radial de salida, y el punto inferior, pero más alto, de la siguiente cámara, que es la cota de radial de entrada, sé que esa diferencia de altura va a ser de 30 centímetros o 0.3 metros. Entonces yo acá tengo 0.3 metros. Esa es la diferencia de altura. Y como sabemos que la cota de radial de entrada de la siguiente cámara va a ser igual a la cota de radial de salida menos la diferencia de altura que se produce entre ambas cámaras, yo sé que tengo una cota de radial de salida que en este caso podríamos decir que es 100, por decir un ejemplo. Sé que en este caso, al restarle 0.3, voy a tener una cota de radial de entrada de la siguiente cámara de 99.7. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que tenemos 100 menos 0.3 y eso nos va a dar 99.7. Ahí con 3 decimales. Ahora, en ese caso, si yo lo represento de la forma en que tengo la ilustración del caso anterior, sencillamente yo digo, ok, cota de radial de entrada es igual a cota de radial de salida menos la diferencia de altura que se produce multiplicando la longitud por la pendiente en factor numérico. Entonces yo tengo acá longitud por la pendiente en factor numérico. Y acá voy a representar la cota de radial de salida es igual a 100 menos la longitud que es 10 metros por la pendiente en factor numérico. Tengo un 3%, lo divido en 100 y me da 0.03. Y eso es exactamente lo mismo que lo que representamos en el caso anterior. Entonces tengo 100 menos 0.3 y me va a dar igual a 99.7. Entonces, de esa forma nosotros podemos corroborar, gracias a los cálculos que acabamos de desarrollar de forma manual y también los cálculos que están incorporados en la planilla, de que el proyecto, la isometría que se está presentando como muestra, no es la correcta. Y muchas veces me he encontrado con proyectos donde los proyectistas antiguos, o no sé necesariamente los proyectistas, la misma gente que se encargó de realizar los primeros apuntes, puede que la información esté errada. Por eso la importancia de corroborar que toda la información quede bien registrada, porque eventualmente ese error va a repercutir en el cálculo de las siguientes cámaras de inspección. Así es como lo hacemos en la madre Rusia. Entonces, ¿qué sugiero hacer yo? Y de hecho el objetivo también de esta planilla es que nos permita realizar estos cálculos y registrarlos para eventualmente saber qué es lo que se realizó anteriormente. Lo que yo sugiero es que se realicen los cálculos y eventualmente se registren. Por eso viene esta nueva sección. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sé que esta es la información correcta, entonces lo que voy a aplicar para posteriormente tenerlo registrado y seguir avanzando con los demás cálculos de las otras cámaras de inspección, voy a presionar este nuevo botón que dice registrar contenido. Entonces voy a presionar acá y me va a decir, ¿desea registrar y guardar los contenidos? Yo voy a colocar que sí. Y luego me dice datos guardados, revisa el respaldo en la hoja de registro, haga clic en el botón de acceso directo. Tengo dos secciones de registro. Tengo la sección donde me va a permitir ver la hoja de registro, que es un formato un poco más lineal, donde tengo la información de las cámaras de inspección. Acá en este caso eran dos cámaras de inspección que tenían en común una tercera cámara de inspección, que sería la que está aplicada acá. Y luego me voy a ir a la otra hoja de registro que, presionando ese botón de color verde,
me va a permitir visualizar el contenido que yo estaba plasmando a la hora de realizar los cálculos. Entonces tengo dos maneras de poder visualizar los contenidos. Así que estos son los contenidos nuevos que van a encontrar en esta actualización 3.0 para el cálculo de las cámaras de inspección. Un poquito más didáctico, también más fácil de interpretar y también van a poder corroborar la información una vez que la vayan registrando de una forma mucho más dinámica. Así que espero que con este pequeño ejemplo puedan realizar y representar de mejor manera las cotas de las cámaras de inspección. Así que si creen que este video es de utilidad y les gusta el contenido que están viendo, recuerden compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal y activar la campanita para que sepan cuando subiré los nuevos videos. Así que sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.